la palabra en esta mañana. Bueno, vamos a recibirlo. Les pido que les den un fuerte aplauso al hermano Marco Montes. Adelante. Qué bueno, y te doy las gracias por haber aceptado compartir con nosotros en esta mañana la palabra. Y quiero decirles que además de mi abuelita, su mamá, la mamá de mi mamá, de mi tío Julio, su hermano, él también ha sido ese pilar fundamental en mi vida para que la palabra de Dios haya llegado a mi corazón de una manera completa. Y quizá nunca te lo había dicho, pero esa tenacidad, esa entrega hacia Dios reflejada en tu vida, en la vida de mi tía, de mis primos, fueron la que siempre estuvieron ahí para decir, hay un Dios que te ama y hay un Dios que está contigo, y eso lo aprendí de ti. Entonces, hoy es un honor tenerte compartiendo la palabra aquí en Amor y Gracia, y le doy gracias a Dios por tu vida, porque ha sido de bendición para mí, para mi familia, y ahora para él o para Samuel, y gracias por haber aceptado la invitación de compartir la palabra en esta mañana. ¿Qué les parece si levantan su mano? Vamos a orar por el hermano Marco y dejar este tiempo para que nos comparta lo que tiene en su corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por el hermano Marco, por tu siervo. Hoy lo bendecimos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que hables, Señor, con toda autoridad y con todo poder a través de él. Te damos las gracias, Señor, porque hoy has traído, Señor, palabra fresca a través de su vida. Y, Señor, hoy solamente te damos las gracias y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Adelante. Con esto. Esta es para la grabación, esta es para aquí. Sí. Ok, bueno, buenos días. Gracias, Isaac, gracias por la invitación, y la verdad es que ya hasta me puse rojo por las flores que me acaba de lanzar. La verdad es que no somos dignos de nada, solamente a Dios es al que debemos de reconocerle todo lo que hace en nuestra vida. Nosotros como seres humanos tenemos muchos defectos. Dice la palabra del Señor que la aurora del justo irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Es decir, somos una obra en construcción, con muchos defectos. Pero Dios en nuestro camino nos va ayudando, nos va fortaleciendo, y doy gracias a Dios porque me permite, hace ya mucho tiempo ha pasado en el que ya no habíamos podido compartir la palabra del Señor desde el púlpito. Pero bueno, hoy el Señor le ha placido que un servidor esté aquí y ha usado a Isaac como medio para que estemos aquí. Gracias, Isaac. Reciban un saludo de la iglesia CDMX, de nuestro pastor Irán Guzmán. Y bueno, antes de iniciar con la meditación, que más bien es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no solo individualmente, sino como familia. Doy gracias a Dios que aquí hay parte de la familia, de mis hermanos. Y yo creo que el mensaje no solamente es para ustedes, sino para la iglesia en general congregada aquí. Y el Señor nos ha puesto un mensaje que, repito, a veces que sea una predicación, no somos teólogos. Sin embargo, bueno, el Señor pone en nuestro pensamiento meditaciones que podemos compartir y que pueden ayudar, ¿verdad? Nos pueden ayudar a seguir creciendo en su camino. Pero antes de eso, miren, bueno, yo quiero orar antes de iniciar con mi participación, y pedirle a Dios que Él sea el que nos dirija, que su Espíritu Santo nos guíe hacia lo que Él quiere, ¿verdad? Nuestro Dios, que nosotros hoy oigamos. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, porque nos tienes aquí, Señor. No somos dignos, bendito Dios, de participar en cada una de las actividades quizá que se tienen a tu servicio, pero tú en tu infinita misericordia, Señor, nos haces dignos, nos haces santos a través de ese gran sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Dios, por
acordarte de nosotros. Gracias por seguir guiándonos. Y en esta hora, Señor, yo te pido que tú crezcas, que tu siervo mengue, para que esta palabra que ha de ser dirigida por tu Espíritu Santo caiga en tierra fértil y que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, decía yo que esto más que una predicación es una meditación y un testimonio. Y fíjense que hace muchísimos años, cuando éramos adolescentes, llegó a nuestra vida, al hogar, la palabra del Señor por medio de una de mis cuñadas. Y la verdad que uno de los primeros cantos que nosotros oíamos en la casa, cristianos, era un coro que entonaba un siervo del Señor, un cantante cristiano que se llamaba Manuel Bonilla. Y ese era un canto que se titula "Qué lindo es mi Cristo". Y ese canto, yo recuerdo que a mi mamá también le gustaba muchísimo. Ella amaba oír los cantos, los himnos antiguos. Y este es un canto que me recuerda y me lleva a esa época. Cuando éramos adolescentes y empezamos a conocer de la palabra del Señor. Este canto se llama "Qué lindo es mi Cristo". Por favor, los ingenieros de sonido, si me ayudan con la pista. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado, dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad.
está para siempre, por la eternidad. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a leer, si traen su Biblia, y si no, su Biblia digital, si no, aquí lo leemos. Vamos a situarnos en el Salmo 18, el versículo 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Hoy en este día el Señor me ha dado una palabra que voy a compartir con ustedes. Y el título que yo he encontrado para esta meditación se llama Cuando Dios parece ausente. En algunas ocasiones vienen a nuestra vida infinidad de situaciones que nos mueven, que nos conmueven, que nos angustian, situaciones que a veces no esperamos que lleguen a nuestra vida, pero llegan. Hace muchos años, bueno, no tantos, ¿verdad? Hace como 7 años, la familia sufrió una etapa en la que pasamos por el valle de sombra y de muerte. Situaciones que se daban y tragedias que se daban una tras otra. De repente nos llaman a la casa y nos dicen que uno de nuestros familiares había partido con el Señor. Que un infarto le había dado y había partido con el Señor. Wow. O sea, cuando todo estaba de alguna manera tranquilo, estable, había estabilidad emocional, estabilidad en cuanto a quizá los hogares, de repente la familia se ve en una situación de angustia, de desesperanza. 2 años después, a mi cuñado, el Señor lo llama a su presencia a través de una enfermedad que Dios estuvo trabajando con él y seguramente él tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor, pero al final como familia también fuimos afectados en el estado de ánimo. Cuando todo parecía ir bien, cuando había estabilidad emocional, cuando había estabilidad quizá espiritual, cuando de repente no esperábamos esos golpes de la vida misma, llegan. Al menos de 1 año, mi madre también parte con el Señor. Es decir, eventos fuertes que llegaron a nuestra vida. Y hoy me quiero basar en la palabra del Señor viendo la vida de Job. Seguramente muchos de ustedes conocen la vida de Job. ¿Cómo fue la vida de Job? ¿Qué es lo que sufrió él? ¿Y cómo transformó el conocimiento teórico que tenía de Dios en un conocimiento práctico, en una relación práctica con él? Justamente en los últimos versículos del libro de Job, Job expresa justamente eso. Dice, de oídas te había oído, es decir, tenía un conocimiento quizá teórico, mas ahora mis ojos te ven. Pero eso lo menciona al final de toda la historia que ahorita vamos a comentar. Es decir, él pasó por un sufrimiento tremendo. Dice la palabra del Señor que él era un hombre justo. Vamos a ver quién era Job. En el capítulo 1 nos describe quién era Job. Dice la palabra del Señor, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir, Job era muy rico. No sé si en esa época o comparado con la época actual diríamos que era un millonario. Dice que rescatan de él en esta palabra del Señor que dice que era recto y era temeroso de Dios. Y entonces nos imaginamos que él estaba en una estabilidad espiritual, emocional. Dice que era tan recto él que cuando sus hijos hacían fiestas,
él iba con ellos, es decir, después de que terminaban las fiestas, oraba por ellos, los santificaba, porque esto lo hacía por si ellos hubiesen cometido algún pecado. Entonces, él estaba bien, se preocupaba por la familia, él oraba por sus hijos para que ellos estuvieran santificados. Y esto me lleva también un poquito a pensar qué es lo que nosotros como padres estamos haciendo con nuestros hijos, si nosotros los santificamos, si nosotros oramos, si nosotros cuidamos esa parte de ellos. Hoy el mundo de la juventud está un poquito, digamos que desorientada, y nosotros como padres creo que es la obligación de orar por ellos, ponerlos en las manos del Señor por alguna situación que quizá por algún error ellos pudieran estar mal delante de Dios. Job, dice la palabra del Señor, que los visitaba después de esas reuniones que tenían sus hijos y los santificaba. Es decir, Job era un hombre recto delante de Dios, y entonces vemos que tenía una estabilidad, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que sucedió a Job? ¿Qué es lo que le sucedió a Job? Por eso yo decía, cuando nosotros como familia teníamos esa estabilidad emocional, llegan esos golpes, esas tragedias que nos angustian, que nos estremecen, ¿qué es lo que nosotros hicimos? ¿Y qué es lo que no hicimos para poder procesar esos eventos en nuestra vida? Muchos de nosotros trabajamos con los recursos que teníamos, es decir, los recursos emocionales y los recursos espirituales que teníamos a nuestro alcance. Y quizá yo creo que algunos todavía de nosotros como familia estamos procesando esos eventos aún. Pero en ese momento, ¿qué es lo que teníamos para enfrentarnos a esos eventos que habían llegado a nuestra vida? Vamos a ver en esta historia de Job cómo es que él pasó por ese proceso. Dice la palabra del Señor que Job, en ese momento que tenía esa abundancia, le empezaron a llegar las tragedias a su vida. Dice Job en el capítulo 1, versículo 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. La Biblia nos narra que hubo desolación, que hubo destrucción para Job, un hombre recto que a lo largo de este capítulo vemos que no entendía por qué le estaba sucediendo eso, si él era un hombre que estaba bien delante de Dios. Y aquí viene la primera parte de lo que yo quiero comentar con ustedes. En su soberanía Dios actúa de una forma distinta a la que nosotros podemos entender. La autoridad de Dios opera aun cuando no lo entendemos. No sabemos por qué vienen a nuestra vida ciertas situaciones, pero seguramente tienen un propósito. Tienen un propósito de parte de Dios. Dice la Biblia que a Job le fue quitado su ganado, sus posesiones y hasta la muerte de sus hijos. Es decir, no solamente le quitó sus posesiones, no solamente le quitó pues todo aquello, propiedades, sino la muerte de sus hijos. Y muchas veces nosotros decimos, cuando nos vienen las tragedias, ¿por qué nos suceden esto? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí si pues yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué Dios me está enviando esta prueba?
y a veces no entendemos por qué Dios actúa con nosotros como nos están sucediendo las cosas. Dice la palabra del Señor que en todo esto Job no pecó. Es decir, aun cuando él le fueron quitadas todas estas situaciones, él no pecó. Dice Job capítulo 1 del 20 al 22. Y entonces Job se levantó y rasgó su manto, después de toda la tragedia que le había pasado, dice, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es difícil alabar a Dios en lo malo. Es decir, fácil es alabar a Dios en todo lo bueno que viene a nuestra vida. Pero qué difícil es alabar a Dios cuando las situaciones son adversas. Hay un mensaje de la palabra del Señor que nos dice que es bueno dar gracias a Dios en todo. En lo bueno y en lo malo. Todas las cosas que nos suceden ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, basándonos en eso, tenemos que entender que cuando vienen ese tipo de tragedias a nuestra vida, es que hay un propósito de parte de Dios para con nosotros. Y nos quiere hacer que crezcamos en fe, que maduremos nuestra fe y que le conozcamos más. Y que al final de nuestra tragedia, que al final de nuestra experiencia, podamos decir como Job, de oídas sabíamos que existía, pero después de todo ese proceso que Dios va trabajando con nosotros, que podamos decir, hoy sí te conocemos, hoy te vemos y hoy lo vemos como una realidad en nuestra vida. Cuando yo digo que no hay que dar gracias a Dios en todo, bueno, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios en todo y aún en lo malo, y no es que nosotros nos agrademos de las cosas malas que suceden en nuestra vida, sino es que tenemos que dar gracias a Dios que Él nos fortalece para soportar eso adverso que está pasando en nuestra vida. Y entonces sí, actuar conforme a su voluntad. Esa voluntad que la misma palabra dice que es, la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Entonces, basándonos en esto, tenemos que acatarnos a su voluntad, aun cuando no entendemos cómo Dios está obrando en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando sufrimos esas adversidades en nuestra vida, esos conflictos, esas tragedias, en la que no sabemos a dónde acudir, en la que no sabemos cómo conducirnos? Nos cerramos, lloramos, nos deprimimos. Y fíjense algo muy importante en esta historia de Job, la importancia de un buen acompañamiento. Durante las tragedias que sufrimos en esa época como familia, llegaron a acercarnos a nosotros como familia muchísimas amistades, familiares, para darnos consolación. Y a veces fíjense que esa consolación que a veces recibimos quizá no sea la adecuada, y lejos de animarnos, lejos de pasar esa angustia de una mejor manera, a veces creo que nos conflictúa aún más. Fíjense que en la vida de Job hay dos personajes o dos eventos ahí que surgieron después de lo que Job vivió. Dice la palabra del Señor que después de que le quitaron todos los bienes y que su vida no había sido tocada en su salud, ¿qué creen? Dios permite que su salud sea tocada. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás y dijo a Jehová,
Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, da autoridad para que sea tocada su salud. Y dice la palabra del Señor que le vino una sarna maligna. Es decir, Job estaba totalmente destruido, estaba aniquilado. Y ahí es donde digo que hay dos eventos que podemos también nosotros quizá identificarnos. En nuestra desgracia, en nuestro dolor, ¿quiénes vienen a consolarnos a veces? ¿Y cómo vienen a consolarnos a veces? ¿O cómo nosotros actuamos ante el dolor de otros? ¿Qué es lo que hacemos? En muchas ocasiones, cuando hay una desgracia y quieren consolarnos, lejos de consolarnos, creo que nos apachurran más, ¿no? O sea, nos animan o nos destruyen. Y fíjense que en la vida de Job, dice la palabra que su esposa, al verlo prácticamente aniquilado, le dice: y todavía conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. A veces llegan a nuestra vida ese tipo de aliados en nuestras desgracias. Y Job dice que al oír eso la reprendió, pero le dijo: entonces, ¿qué? ¿Habremos de recibir lo malo de Dios? Digo, lo bueno de Dios y no lo malo. Job estaba convencido que había un propósito de Dios en esos eventos que le estaba sucediendo. Pero en contraste, sus amigos, que después, pues lamentablemente se voltearon y fueron los que más lo criticaron. Pero al principio, fíjense que dice la palabra del Señor que sus amigos, al ver la situación tan adversa en la que estaba Job, dicen que llegaron con él y fueron empáticos con su dolor. No mencionaron palabra alguna y simplemente estuvieron con él acompañándolos. Hace muchísimos años, cuando éramos nosotros adolescentes, mi padre falleció. Algunos eran todavía niños. Bueno, Héctor tenía creo que 5 años, mi hermano el más pequeño. Pero la mayoría entre la niñez y prácticamente como adolescentes estábamos. La verdad es que el cuadro que quizá de afuera nosotros expresábamos como familia era de pobrecitos, ¿no? Ya se les murió su papá, ¿qué va a ser de ellos? O sea, era tremendo. Y nosotros pues obviamente nos sentíamos muy dolidos. Y yo recuerdo que cuando estábamos en el velorio de mi padre, llegaron los amigos de mi papá, algunos amigos de mi papá, algunos amigos de la familia. Y yo recuerdo un evento que quedó muy marcado en mi vida. En esa ocasión llega un amigo de mi padre, bueno, entre otros, y me encontró dolido, me encontró llorando, me encontró destrozado por la muerte y la partida de mi padre. Él no me dijo ni emitió ningún consejo, ninguna palabra, simplemente se sentó a mi lado y me abrazó. Después yo sentí la mano de otro amigo de mi padre que le preguntaba justamente a que estaba conmigo acompañándome y siendo empático con mi dolor, y le dice: ¿quién es? Dice: es Marcos. Y yo sentí su mano que tocó mi espalda. Y eso la verdad es que fue reconfortante. Yo sentí que había empatía, ¿verdad?, de los amigos para con nosotros. ¿Cómo somos nosotros ante esos eventos? Vamos, les damos un sermón y les decimos: ¿sabes qué? Seguramente pasó esto, seguramente. No, a veces lo que necesitamos es justamente que se sienten al lado de nosotros y estén ahí, sin emitir a veces palabra. Y eso de verdad quiero decirles por experiencia propia que es de mucha ayuda. Es muy reconfortante saber que hay gente que es empática con nosotros en el dolor. Job recibió 2 golpes, uno de parte de su esposa que le dice: muérete, maldice a Dios, ya no vale la pena lo que estás haciendo, de ser íntegro delante de Dios. Muérete y maldice a Dios. Y otros, sus amigos, dice que se sentaron, que fueron empáticos con él y lo acompañaron en su dolor.
Pero bueno, después viene la parte triste también de estos amigos para con Job. Y ahí es donde, perdón, y ahí es donde debemos aprender que tenemos que ser empáticos con la gente. Tenemos que ser empáticos con la gente para que no sientan, ¿verdad?, ese dolor aún mayor. Yo recuerdo un poquito, regresándome a ese evento de la muerte de mi padre, también lo tengo muy presente, que recuerdo que estaba en una casa de un hermano que nos habían invitado a descansar, porque toda la noche estuvimos velando a mi padre. Recuerdo, ahí está mi hermano David. Bajábamos que nos dieron, pues nos dijeron que fuéramos a descansar a su casa, y fuimos a su casa a descansar, pero al bajar, que nos invitaron a comer, que dijeron, no, pues bájense a comer para seguir pues con los eventos del velorio. Yo recuerdo que íbamos bajando del segundo piso donde nos habían dejado descansar. Mi hermano Héctor ya estaba abajo con mi mamá, creo, y al bajar, no sé qué fue lo que este hermano vio en nosotros, que se puso a llorar. Es decir, el ver que la gente es empática con uno, que es empática con el dolor, eso lo reconforta. Ver que Héctor apenas si jugaba con sus carritos, verlo a nosotros como adolescentes, seguramente se imaginaba, pobres jóvenes, ¿qué va a hacer de su vida? Y él, lejos de darnos una palabra de aliento, lejos de decir, vamos a pedirle a Dios que salgan adelante, lo hicieron después, pero ese evento en especial, que él se conmovió con nuestro dolor. Al vernos, no emitió palabra, únicamente empezó a llorar. Y eso, la verdad es que es muy reconfortante, saber que otros son empáticos con nuestro dolor, te reconforta, repito. Entonces, algo de lo que debemos aprender de esta lección es eso, aprender a ser empáticos con el dolor en las tragedias, con las personas que están sufriendo. La segunda, o el siguiente punto que quisiera mencionar es que es bueno elegir la fe en medio del sufrimiento. Es decir, a través de ese sufrimiento es como nosotros vamos a ir creciendo en fe. Fíjense lo que hizo Job. A Job sus amigos después le empezaron a decir, algo hiciste mal. Tienes que arrepentirte. Algo hiciste mal que no cuadra con lo que te está pasando en tu vida. Y Job decía, pero es que yo he sido justo delante de Dios. Es más, él decía, alguien me dijera dónde está Dios, iría delante de él para presentarle mi causa y decir, Señor, yo no he pecado contra ti. ¿Qué es lo que pasa? Palabras más, palabras menos. Estos amigos de Job le empezaron a instar, a insistir. Tienes que revisar tu vida, porque seguramente hay algún pecado oculto ahí que no quieres exponer delante de Dios. Y Job, no y no. Yo no entiendo, decía, ¿por qué Dios me está tratando así? Él incluso lo veía como una injusticia lo que Dios estaba haciendo con él. Job llega a maldecir el día en el que él nació, justamente por tan trágica que era su vida. Pero él, ¿saben una cosa? Él empezó a buscar ese diálogo con Dios, a preguntar al Señor, ¿por qué estas situaciones de mi vida? Y en muchas ocasiones yo creo que sí se vale preguntarle a Dios y decirle, Señor, pues no quiero que me esté pasando esto, yo quiero crecer en fe, pero por favor, Señor, pase esa página de sufrimiento y que no la pase. Job prácticamente estaba diciendo eso. Vemos que la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de eso. Es decir, no queremos el sufrimiento. Job eligió la fe en medio de su sufrimiento. A veces vienen a nuestra vida situaciones que decimos, ¿pero por qué llegan? O sea, ¿a quién le he hecho mal? ¿Qué es lo que he provocado para que esta situación llegue hacia mi vida? Bueno, en la soberanía de Dios, Él actúa aún a pesar
de que nosotros no lo entendamos. Job no entendía por qué estaba pasando su situación. Y empezó a dialogar con Dios, y empezó a cuestionarlo, y empezó a sentirse inconforme porque sentía que su situación no era justa. Y los amigos que le insistían, tienes que revisar tu vida. O sea, Job estaba, digamos que acorralado y sin saber qué y sin tener una respuesta de parte de Dios. ¿Pero qué creen? Todo esto había un propósito delante de Dios. Al final, la fe tiene su recompensa. Dice la palabra del Señor que Dios le responde finalmente a Job y le dice estas palabras en el capítulo 38, el versículo 4 y el 8. Le dice, casi como diciéndole, a ver Job, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Es decir, a ver, Job, o sea, ¿crees que lo que estás pasando es únicamente fortuito o porque tenía que pasar? Había un propósito. Y entonces Dios le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Estas preguntas respóndemelas si tienes inteligencia. Ante la respuesta de Dios, Job expresa estas palabras en el capítulo 40 del versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y Dios le dice a Job, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahí es donde vemos que después de todo ese proceso, nos damos cuenta que Job tenía un conocimiento teórico de Dios, pero a través de todo este proceso por el cual él pasó, hoy tenía una relación con Dios directa. Había experimentado la presencia de Dios en su vida y seguramente había entendido los propósitos de Dios para con él. No sé qué esté pasando en cada una de nuestras situaciones en la vida. No sé qué situación nos esté ahorita conflictuando en el trabajo, en nuestra familia, en el hogar, con el esposo, con la esposa. Miren, hermanos, a veces cuando nosotros nos paramos aquí, la verdad es que es difícil. Es difícil poder transmitir la palabra del Señor, pero yo entiendo, y hemos orado así, que sea el Espíritu Santo el que hable y no seamos nosotros. Todos nosotros tenemos muchos defectos, muchas situaciones, asperezas que Dios tiene que trabajar con nosotros, y no somos perfectos, pero Dios nos habla a través de su palabra. Y si hay alguna situación que tenemos que corregir para que Dios enderece nuestra vida, que Él lo haga. No sé qué es lo que está sucediendo en cada una de nuestras vidas, pero tenemos que entender que las situaciones que a veces vienen en nuestra vida no es necesariamente porque hayamos hecho algo malo, sino que Dios nos quiere hacer crecer aún más, aún más. Repito, somos una obra en construcción. Y tenemos que dejarnos moldear por el Señor. ¿Qué es lo que pasó al final con Job? Quizá hemos tenido nosotros situaciones de discusiones entre la familia, entre, digamos, amigos incluso de
hermanos en Cristo. Y no entendemos a veces por qué suceden estas cosas. Pero ¿saben una cosa lo que sucedió a Job? Los amigos de Job lo criticaron, lo señalaron, le dijeron, tú estás mal delante de Dios. Y Job, no, yo no he pecado. El Señor al final, cuando habla con Job y le dice, a ver, tienes que orar por los que supuestamente eran sus amigos, tienes que orar por tus enemigos. Tienes que orar por ellos y perdonarlos. Dice la palabra del Señor que, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo? Hasta que oró por aquellos amigos que lo habían señalado, por aquellos amigos que lo habían criticado, por aquellos familiares que han hablado mal de ti, por aquellos familiares que te critican aún conociendo tu vida. Hay que orar por ellos. Hoy entendemos que dice la palabra del Señor que cuando Job oró por sus amigos, dice que el resultado fue que le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hay recompensa en la fe. Así es que si nosotros estamos pasando por situaciones adversas hoy en nuestra vida, tenemos que orar, ciertamente, y pedir el consejo de Dios. Y entonces sí pasar de ese conocimiento teórico que tenemos de Dios a un conocimiento práctico, a una relación íntima con Dios. La soberanía de Dios opera aun cuando no la entendemos. Tenemos que entender la importancia de un buen acompañamiento en los acontecimientos adversos que vienen a nuestra vida, elegir la fe en medio del sufrimiento y saber que la fe al final tiene su recompensa. Y saben una cosa, y termino con esto, Dios sabe lo que hace. Yo quiero terminar con un canto que justamente habla pues prácticamente de lo que hemos meditado en esta mañana. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Dios sabe lo que está haciendo en cada uno de los procesos adversos, en cada una de las tragedias que están sucediendo en nuestra vida. Dios sabe lo que hace. Al terminar, yo quiero pedirle a Isaac que pase por aquí y que ore por este mensaje, por esta meditación que Dios nos ha permitido compartir. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempo de aflicción, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace.
Aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden. Con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, me da fuerzas, Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempo de aflicción, Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Que el Señor les bendiga, por favor. Exacto. Muchas gracias. Vamos a dar gracias a Dios. Dios, gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Señor, porque tú siempre llegas, Señor, en el momento adecuado. Tú siempre llegas, Señor, en ese momento en donde nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, necesita de esa agua, Señor, viva que solo puede provenir de ti, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Dios, porque tú confortas, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu. Y Padre, tú eres el primero, Señor, que está con cada uno de nosotros. Aquel que, Padre, nos abraza, nos perdona, nos lleva más y nos invita, Señor, a ser consolados, Señor, por tu mano. Gracias. Amén, gracias. De verdad te damos las gracias, Señor, porque en todo momento tú eres el primero que empatiza, Señor, con nuestra desgracia, con nuestra soledad, con aquello, Señor, que aqueja nuestra vida. Y Padre, agradecidos estamos, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por nuestro hermano Marcos, Señor, por su familia. Hoy los bendecimos, Señor, y Padre, te pedimos que seas tú, Señor, a través de ellos en todo momento, Padre. Yo bendigo, Señor, su hogar, bendigo su trabajo, a su ayuda idónea, Señor, a sus hijos, a su nieta, Señor. Padre, creyendo que tú, Señor, vas delante de ellos en todo momento. Padre, guárdalo, Señor, en su trabajo. Te pedimos que vayas con nuestro hermano Marcos, Señor. Padre, en cada momento que él sale, Señor, de su casa, en la carretera, en su lugar de trabajo, te pido que lo guardes y que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de su vida, Señor. Guárdalo, Padre, en todo momento y en todo lugar. Y Padre, asimismo, Señor, en tus manos pongo a sus generaciones, Señor. Te damos las gracias. Y Padre, hoy como iglesia, Señor, te damos las gracias porque tú estás, Señor, en medio de nuestras circunstancias, Señor. Padre, hay ocasiones en las que te hemos escuchado, pero no hemos entendido, Señor, la profundidad de tu presencia. Y hoy la queremos abrazar,
Hoy te queremos pedir, Señor, que vayas con cada uno de nosotros, Señor, y que seas en medio de nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Padre, y hoy anhelamos, Señor, que tú vengas y que tú vayas delante de nosotros. Te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Un aplauso.